Un mundo sin significado engendra temor. Lección 13 de un curso de milagros. En esta lección Jesús amplía el trabajo de la lección anterior y es concreto con respecto a la emoción de disgusto que suscita. Es básicamente temor. Y la razón del temor es, al menos intelectualmente, evidente. Si recuerdas que la lección 1 comenzaba como que nada de lo que veo, este mundo, este cuerpo, esta ventana, esta cosa, significa nada. Y si un mundo sin significado es imposible, entonces mi vida, tal como la concibo en un cuerpo con las situaciones y relaciones que para mí son reales, el curso me está diciendo que es imposible. En el fondo, Jesús está apuntando a los cimientos de la falta de realidad de nuestra identidad separada. Lo hace de una manera en la que va entrenando nuestra mente para que podamos asimilar las lecciones de liberación y de dicha sin temor. Soy José Mandé y te doy la bienvenida a este canal donde estoy subiendo material para ayudarte con tu estudio y práctica de un curso de milagros. Si quieres saber también un poquito más acerca de qué actividades hago con el curso, date una vuelta por mi web encuentrosconucdm.com. Comencemos pues con la lectura y comentarios de la lección y recuerda, antes de empezar a trabajar con ella, hacer una lectura sosegada de todo el material. Un mundo sin significado engendra temor. La idea de hoy es realmente una variación de la anterior, excepto que es más específica en cuanto a la emoción suscitada. De hecho, un mundo sin significado es imposible. Lo que no tiene significado no existe. Sin embargo, de eso no se deduce que tú no puedes pensar que percibes algo que no tiene significado. Por el contrario, eres especialmente propenso a pensar que sí lo percibes. Esta es la corrección que se necesita en nuestra mente y estamos en los primeros pasos de este entrenamiento mental. Lo imposible sencillamente jamás ha ocurrido y esta es la gran paradoja de un curso de milagros. Estamos practicándolo, trabajándolo con un cuerpo que en última instancia es imposible que exista. Eso, por supuesto, no es nuestra experiencia y tenemos terror a que se nos revele la verdad acerca de nosotros porque pensamos que esa verdad es terrible, ya que para que la existencia separada, individual, especial, sea real, pues Dios ha tenido que pagar el precio. Jesús nos va a ir mostrando la imposibilidad de tal ataque. Es debido a nuestro miedo que tenemos defensas en la mente y, por supuesto, somos proclives a pensar que lo imposible sí ha ocurrido, que la separación es verdad, que la culpa es real y que tenemos que mantenerla entonces como una especie de fortaleza para no ser arrasados por la realidad. Esa es la razón por la que pensamos que sí percibimos todas las cosas que en verdad no pueden tener significado. Sigamos entonces con la lección. El reconocimiento de esa falta de significado produce una aguda ansiedad en todos los que se perciben como separados. Representa una situación en la que Dios y el ego se desafían entre sí con respecto a qué significado ha de escribirse en el espacio vacío provisto por dicha falta. Nos pone la palabra se desafía entre comillas. El ego se abalanza frenéticamente para establecer allí sus propias ideas, temeroso de que, de otro modo, el vacío pueda ser utilizado para demostrar su propia impotencia e irrealidad. Y solamente en esto está en lo cierto. Presta atención entonces toda la frenética actividad que tenemos en la mente para asignar continuamente significado, darle sentido a cosas que en el fondo jamás han podido existir, porque en esa tranquilidad, en ese espacio vacante, la verdad saldría a relucir inmediatamente, demostrando la imposibilidad de la existencia del sistema de pensamiento del ego y, por supuesto, todos los efectos que nosotros sí percibimos como reales. Nuestra vida como cuerpos, uno de ellos. Tenemos especial temor a eso. Algo en nuestra mente lo sabe. Por eso es que todas las ideas que apuntan en esa dirección pues pueden producir una aguda ansiedad entre los que se perciben como separados, dice Jesús. Está hablando de nosotros. Nosotros creemos que sí existimos y que nuestra vida sí tiene significado, porque estamos en esta creencia, en esta especie de desafío contra Dios. Nos los pone entre comillas porque obviamente Dios no se siente amenazado.
Nada de esto jamás ha podido ocurrir. La guerra es una guerra contra ti mismo, dice Jesús, por ejemplo, en el texto en el capítulo 23. Es una instancia en la mente en la que en algún momento se cree separada y se cree su propia enemiga. Y para defenderse de todo este caos interno, es que se fabrica un mundo y se le tiene que dotar incesantemente de significado, no sea que si no, el milagro recuerde exactamente la falta de significado y se le asigne un nuevo propósito que será el de despertar, el de sanar la mente y no de anclarla aún más en esa fantasía que es el propósito del ego. Este vacío, este sosiego será utilizado para demostrar la propia irrealidad del sistema de pensamiento del ego, nos dice Jesús. Solamente en eso el ego está en lo cierto. Miente con respecto a todo lo demás. Entonces, esto es una guía para entender el por qué nuestros intentos de sosegar o de meditar o de perdonar o de tener la buena voluntad sostenida siempre se encuentran con dificultades. Responde a la resistencia, al miedo profundo, al temor que engendra el mundo sin significado en la mente, que no se vive ahora en la mente, sino que se proyecta afuera y se ve como real fuera de nosotros. Sigamos entonces con la lección. Lo esencial, por lo tanto, es que aprendas a reconocer lo que no tiene significado y a aceptarlo sin temor. Si tienes miedo, no podrás por menos que dotar al mundo con atributos que no posee y abarrotarlo con imágenes que no existen. Para el ego, las ilusiones son dispositivos de seguridad, como deben serlo también para ti que te equiparas con él. Aquí Jesús nos está diciendo el propósito de todas las ilusiones, de todos nuestros juicios y nuestras interpretaciones del ego. Se trata justamente de defender esta identidad especial, imposible, individual, que nosotros creemos que es nuestra realidad. Y por eso el profundo temor y las resistencias, porque equiparamos el fin de esta fantasía con nuestra muerte. Aprender a aceptar lo que no tiene significado sin reforzarlo, sin temor, sin adjudicarle culpa, es la labor de nuestro entrenamiento mental que nos capacita de cooperar cada vez mejor con el maestro interno, cuyo trabajo es demostrar que la culpabilidad no tiene fundamento y que el ego jamás ha podido existir. Ese es un proceso. Poco a poco vamos dando pasos que van construyendo nuestra confianza y a su vez van justificando cada vez más que la fe está totalmente fundamentada y que la desconfianza es sencillamente otra maniobra defensiva para prolongar el problema en la mente. Es básicamente de esta ilusión de lo que se nos está curando. No esperes que vas a reaccionar sin temor, sino entiende que el propósito de todo nuestro entrenamiento mental es para aceptar la falta de significado de una manera sosegada en la que el miedo no puede hacer el trabajo que el ego le asignaría, que es volver a desalojar a la cordura de nuestra mente. Nos dice Jesús, por ejemplo, en el texto, en el capítulo 2, que toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Para llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. Y un poco más adelante, en el mismo capítulo, nos dice, tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Mi control, dice Jesús, puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que sí lo es. Yo no puedo controlar el miedo, nos dice Jesús, pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. Así que es fundamental que entendamos que el miedo que podamos estar experimentando independientemente de la forma en la que se presente no es sino una defensa. Recuerda que un curso de milagros no está orientado a enseñarnos el significado del amor, sino a que identifiquemos los obstáculos que se interponen entre la presencia del amor y nuestra conciencia de que ya estamos en él. Seguimos con la lección. Los ejercicios de hoy, que deben hacerse unas 3 o 4 veces sin que excedan 1 minuto cada vez, han de practicarse de manera ligeramente distinta de los anteriores. Repite la idea de hoy para tus adentros con los ojos cerrados. Luego abre los ojos y mira lentamente a tu alrededor mientras dices, estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Repite esta afirmación para tus adentros mientras miras a tu alrededor. Luego cierra los ojos y concluye con,
Un mundo que no tiene significado engendra temor, porque creo que estoy compitiendo con Dios. Tal vez te resulte difícil evitar resistirte en una forma u otra a esta última afirmación. Sea cual fuere la forma en que se manifieste dicha resistencia, recuérdate a ti mismo que en realidad tienes miedo de esa clase de pensamientos debido a la venganza, entre comillas, del enemigo, entre comillas. No se espera que a estas alturas creas esta afirmación y probablemente la descartarás por considerarla absurda. Observa cuidadosamente, no obstante, cualquier señal de temor patente o encubierto que dicha afirmación pueda suscitar. Tenemos la sensación de estar compitiendo con Dios porque el sistema de pensamiento del ego basa su existencia y su realidad en este principio, uno o el otro, mata o muere. Si la creación es unicidad y es el cielo tal como Dios la creó, el ego no puede existir. Así que se ha de atacar todo esto para que la individualidad, el especialismo y la separación sean ciertas. Nuestra existencia individual está construida sobre estos cimientos y tenemos terror de que se nos demuestre que estos cimientos son imposibles por las implicaciones que eso obviamente trae a nuestra conciencia. Todo este absurdo, toda esta falta de significado, la labor del perdón, del entrenamiento mental y de una práctica continuada de la mano de nuestro maestro, el espíritu, nos irá mostrando que no hay nada malo en reconocer la falta de significado y de poner nuestras pequeñas dosis de buena voluntad para autocontrolar el miedo, no luchando contra ti mismo, sino recordando el propósito que tiene. Es sencillamente una defensa para que no pueda acceder al recuerdo de lo que soy. Y es justamente en ese recuerdo donde se encuentra mi verdadera dicha, paz y felicidad. A estas alturas, nos dice Jesús, es bastante poco probable que entendamos de verdad esta afirmación. Estamos en los comienzos de la práctica. Puede que la descartemos, mas no se trata de que te la creas, se trata de que observes cualquier emoción adversa de temor, de miedo, de incredulidad que pudiese suscitarse y reconócela como lo que es. Otra oportunidad más de practicar y poner nuestra mente en la idea, en la sintonía que Jesús hoy nos está diciendo. Esta es la primera vez que intentamos exponer, nos dice continuando la lección, una relación explícita de causa y efecto de una clase que aún eres muy inexperto en reconocer. No te enfrasques en esa última afirmación y no trates ni siquiera de pensar en ella, excepto durante las sesiones de práctica. Eso es suficiente por ahora. Hagamos entonces caso de nuestro maestro, apliquemos la idea y la consideramos únicamente en los momentos de práctica y no le demos más importancia. Realmente tenemos miedo de este tipo de pensamientos y es el trabajo del entrenamiento mental durante un año, más la práctica del perdón, lo que nos llevará de manera natural, de la mano del espíritu, a considerar este tipo de cuestiones cada vez con más conciencia, sin perder de vista sus aparentes efectos, para darnos cuenta que ese mundo no es el que deseamos, sino que lo que en verdad queremos es despertar tal y como somos. Repito, son momentos iniciales en nuestro entrenamiento mental y fijémonos entonces en lo que Jesús nos dice. Esta es la primera vez que en el libro de ejercicios se expone tal relación de causa y efecto. Causa, mi mente cree estar compitiendo con Dios. Efecto, hay un caos en mi mente que no tiene ningún significado y que no lo quiero ver ahí y se proyecta y se vive entonces en un mundo que no tiene significado. Poco a poco iremos despertando de esta locura, utilizando el mundo que nosotros sí creemos real con un propósito cambiado, que es el del perdón y que es donde vamos a reconocer que jamás hemos estado solos y sin la ayuda. Nos dice Jesús en el texto que si supieras quién camina a tu lado por esta senda que has elegido, sería imposible que pudieses experimentar miedo. Que tengas entonces una buena práctica en el día de hoy y ya nos vemos para la lección siguiente.